Bueno, pues lo dicho, teníamos un proyecto que comenzamos con una aplicación de escritorio, en la cual después añadimos MVVM y que después añadimos Android. Estuvimos pues teniendo una hamburguesa y integramos también a MVVM aquí. Es decir, simplemente se está haciendo uso estamos añadiendo el View Model porque partimos de una Base View que tiene el View Model. Y además, todo esto es posible, obviamente, como os imaginaréis, agregando la librería, que en este caso es la Core, que es la que está, digamos, todo el sentido de lógica de negocio, todos los view models, todos los modelos. Y eso lo que nos va a permitir es compartir un código que a primera instancia es común para una aplicación de escritorio y una aplicación móvil. Entonces, dicho esto, parto ya al último caso práctico. Al último caso práctico que podemos plantear. Bien. Partamos de la base de que, bueno, de que nuestra aplicación ha ido evolucionando, del que ya nos quedamos. Ha ido evolucionando, hemos desarrollado y llegamos a un punto un punto de inflexión en el que continuamos trabajando las versiones separadas o aparece Xamarin Form, ¿vale? Y dices tú, coño, a lo mejor me interesa integrar Xamarin Form aquí, ¿vale? Y crear ya una base de UI, por ejemplo. Entonces dices, mira, pues vamos así. Lo interesante de esto es que si hemos sido consecuentes con nuestro código, no vamos a perder nada del código que realmente nos interesa, que es el que está aquí. O sea, todo lo que es la llamada a los servicios, los modelos de datos, toda la lógica que tenemos que tener. Entonces, teniendo esa consecuencia, lo único que perderíamos es la vista. ¿Bien? Sí es verdad que hay un paso intermedio, que no me voy a detener mucho en hacerlo, porque bueno, es un paso un poquillo en el cual es un poco complejo, en el cual tú puedes llegar a meter pantallas de Xamarin Form dentro de un proyecto de Android. Es decir, tú puedes tener como un sistema híbrido en el cual tú puedes estar desarrollando, o sea, puedes estar en una main activity y en distintas activities, puedes estar trabajando como si fuese Xamarin nativo y llega un momento en el que empiezas a hacer esa migración de la que os comento y entonces esas siguientes pantallas las haces con Xamarin Form y entonces las trabajas con Xamarin Form. Yo os digo, hay un mecanismo para poder hacer eso. No es muy común, ¿sabes? Realmente en este escenario sí tendría sentido, porque es un escenario en el que os digo de que has empezado una aplicación, la has empezado en Xamarin Android, o sea, en Xamarin Android nativo y en escritorio, y te planteas la posibilidad de decir, coño, voy a pasar a Xamarin Form porque me interesa. Entonces, sería interesante, como digo, sería interesante el poder aplicar eso, pero en este caso no es lo que nos conviene hacer, o principalmente por el tema didáctico. Bien, con lo cual, vamos a empezar. Ahora, ¿qué haríamos? Teniendo en cuenta que aquí tengo toda la lógica de negocio y que tengo MVVM, lo que voy a hacer es crear un proyecto de form directamente en esta solución. Estos dos proyectos los voy a mantener por la sencilla razón de poder tener una referencia, pero ya no serían parte del proyecto, podría incluso excluirlo o lo que sea, y creo un nuevo proyecto. Voy a crear un nuevo proyecto, que en este caso es de fonts, entonces lo que voy a llamarlo es work, o como lo estaba llamando ahora, que es Mr. Repo Fonts, o mi work body Mr. Repo. Voy a llamar mi work body form o lo que sea. Y lo que tendríamos es lo que normalmente, voy a dejarlo así, a primera instancia. Lo que vamos a tener normalmente es lo que os he estado enseñando esta última semana, perdón, que va a ser un proyecto de form, tal cual. Esto aquí, voy a poner una carpeta de solución que es una carpeta virtual, no está en nuestro ordenador, pero simplemente está muy bien para ordenar los proyectos. Seguramente en proyectos más grandes os las encontraréis si la gente es un pelín ordenada. Y lo que voy a hacer es
para tener algo más ordenado voy a poner algo así como native solution. Entonces meto esto y esto aquí y voy a crear otra carpeta de solución en la cual voy a poner forms solution, en la cual voy a integrar esto aquí y esto aquí. Vas a encontrar no un problema de arquitectura al uso, sino el hecho de que tenemos el core aquí y tenemos el form aquí y tenemos Android. Bueno, tenemos Android como eso. Entonces, aquí es donde por defecto debería ir los view model y la lógica, y podríamos hacerlo, o sea, podríamos mover todo esto aquí o podríamos reutilizar lo que ya tenemos. O sea, ahora mismo sí es verdad que tenemos 4 ficheros y podríamos moverlo si queremos, pero también podríamos usar. Y tenemos otra decisión, que es normal, que sería si me interesa instalar forms aquí. Podría instalar forms para poder tener todo lo que tiene forms, o sea, todo lo que son, todo el motor de MVVM, y creo que la voy a tomar. Se podría trabajar sin hacerlo, pero tendría que hacer algo así como lo que enseñaba en el vídeo anterior de poder conectar esa navegación que teníamos aquí a la de forms, pero claro, va a dar ciertos problemas. Claro está, se va a crear, si lo dejamos así, otro punto que tendríamos es el siguiente. Vamos a tomar al final la decisión de migrarlo aquí todo. Porque si lo dejamos así, vamos a encontrar con lo siguiente, de que cuando vaya a lanzar la navegación, si tengo que hacer, mejor dicho, si tengo que hacer referencia aquí, de algo de aquí, no voy a poder hacerlo. ¿Por qué? Porque realmente la dependencia va del forms a la de core. No sé si se entiende eso. ¿Se entiende? ¿No se entiende? Nadie se postula. No sé si es que se entiende o que no se entiende. O que lo repita. No se puede o no se debe. No se puede. ¿Por qué? Porque evidentemente, o sea, la manera lógica sería el agregar esto aquí, ¿bien? O sea, sería agregar la referencia del core aquí. ¿Qué ocurre? Que si imaginaros que tengo que hacer uso del main page por alguna extraña razón, porque he tomado decisiones de arquitectura o lo que sea dentro del core. A primera instancia no voy a poder hacer uso de él porque donde está la referencia es aquí, no aquí. ¿Qué ocurre si yo agrego la referencia aquí? O sea, si agrego, digo, pues bueno, pues agrego la de forms. Y ya está. Pum. O sea, no puede haber una dependencia circular. Sí, o sea, referencias entre proyectos sí puedes. Lo que no puedes hacer es una referencia circular. Creo que esto lo expliqué en algún momento en clase, me parece al principio de clase. Vamos a ver. Me explico. Si yo, imaginaos que este es el core y este es el forms. Si yo hago la dependencia, voy a poner una flecha. Si hago la dependencia así, es decir, no, bueno, no sería más bien sería así, ¿no? O sea, este depende de este. No puedo hacer esto, a su vez. No puedo hacer esta dependencia. Se generaría referencia circular en el Unix 3. No debería. O el Unix 3 no debe tener dependencia. O sea, tú no tienes que hacer uso de ningún proyecto. O sea, no tienes que hacer, en el Unix 3 no tienes que hacer, perdón, en el resto del proyecto no tienes que hacer uso de nada del Unix 3, del proyecto Unix 3, o no debería. El Unix tiene que ser agnóstico de todo lo que le rodee, dentro de lo que cabe. Tiene que trabajar como si fuese una caja negra. ¿Por qué se debe esto? ¿Se os ocurre algo? O sea, por la primera razón por la cual no se puede hacer una referencia circular.
Es un bucle infinito, pero ¿por qué es un bucle infinito? Bien respondido. No es la respuesta más adecuada, ¿vale? ¿Qué pasa? Si depende de algo que depende de ti, claro. Bueno, hay gente que depende, ¿no? Mutuamente, ¿no? Y no pasa nada. No se produce un bucle infinito y explotan las cosas. Lo que pasa es lo siguiente. Si yo compilo este, normalmente Visual Studio va a compilar esto también. Bien. Entonces, si yo compilo este, ahí está el bucle infinito. Entonces, si este se compila, va a pedir la compilación de este. Si este se empieza a compilar, va a pedir la compilación de este. Y así hasta que el mundo implosione. Se podría llegar a hacer, entre comillas, esta dependencia circular externamente de la solución. Pasa que puede ser un poco engorroso. Y digo entre comillas, porque podría compilar este proyecto finalmente me va a entregar una DLL y lo mismo va a pasar en form me va a devolver otra DLL. Entonces, en vez de agregar el proyecto, podría agregar la referencia de la DLL. Sí, pero pero evidentemente no es la solución, no es la solución, porque lo que voy a provocar aquí es que voy a trabajar con, tranquila, aún es que no lo he compilado, pero tendría la DLL ahí y lo podría agregar, pero voy a crear no voy a crear una dependencia circular, pero voy a estar trabajando con una versión antigua del proyecto, porque tendría que estar compilando esto para que este tuviese la última versión y una dependencia externa que no depende del proyecto. O sea, no es la solución. La verdad que no es la solución, porque si se toma esa solución, claro, de plano te va a explotar en la cara. Bien. Entonces aquí, o sea, he estado divagando antes de hacer la pregunta. Aquí te encuentras con la siguiente circunstancia. O sea, esto normalmente no te lo planteas. O sea, cuando eres rookie, por así decirlo, o eres junior, no te lo planteas, obviamente. Y vais a tener que tomar decisiones de arquitectura dentro de nada en vuestro proyecto final, obviamente. Entonces, y aprendes a palo. ¿Vale? Cuando empiezas a desacoplar cosas y después te encuentras con que necesitas cosas y demás. El hecho de pasar esto aquí pues sería interesante y te quitas esa complejidad de proyectos. Y sobre todo en movilidad es interesante. Bien. Ahora sí os digo, este mismo escenario en móvil o en web, ah, entra aquí una discusión, ¿no? O puede entrar una duda, que es, ¿qué es más interesante, tener muchos proyectos o tener pocos proyectos, ¿no? No sé si os planteáis esa duda. Vale, empiezo. Que digo que podéis tener decisiones de arquitectura, ¿vale? Podéis tener decisiones de arquitectura que, que vais a tenerla dentro de nada cuando empecéis el proyecto, porque vais a tener que crear un proyecto un poco más grande y os vais a encontrar con esa problemática. Hago menos proyectos, hago más proyectos, ¿cómo lo hago? Entonces, inicialmente, o sea, la duda que se puede generar es, ¿creo una solución con pocos proyectos o creo una solución con muchos proyectos? Esa puede ser una duda. ¿Qué pensáis? ¿Una solución con pocos proyectos? ¿Una solución con muchos proyectos? Claro, ahí está. Habéis tenido dos respuestas y tenéis la cara, el yin y el yang, la cara y la cruz, ¿no? Los dos Pablos. O sea, Pablo Pérez ha comentado que dice que cuanto más proyectos, más orden clasificado. Y Pablo Vasco dice cuanto más tenga, más se puede liar. O sea, las dos respuestas están bien y las dos respuestas están mal. ¿Vale? Hay que saber las circunstancias de tu proyecto. Me explico. En mobile sí es cierto que en mobile, cuanto menos proyectos tengas, mejor. Bien, o sea, al final en un Forms lo que vas a tener es un proyecto general y vas a tener proyectos por plataformas tengas. Ahora bien, si yo me vengo a un proyecto web, o
sea, o a un proyecto web o un proyecto de escritorio, me encuentro con lo siguiente. Voy a crear, para que veáis el rollo, ¿vale? Voy a crear un momento y puede ser una idea interesante hasta cierto punto. Claro está, si lo haces con muchos proyectos tienes que pararte a pensar y ver cómo de interesante, ¿vale? Pero os voy a enseñar una cosa para que veáis el rollo. Me parece muy muy interesante y además voy a enseñar una cosa que es súper chula. Venga, vale. Hasta luego, Enrique. Empiezo un proyecto de Windows Phone. Le voy a poner dos botones. Me da igual que sea Windows Phone, Windows WPF, al uso me da igual, ¿vale? He creado Windows Phone porque es como lo más basiquito y lo más sencillo. Creo dos proyectos. Ya voy a crear dos proyectos, ¿vale? Voy a crear también de Windows Phone. No, podría ser uno de una librería de clases, pero bueno, voy a crear uno de Windows Phone. Voy a crear Windows Phone 2 y voy a crear el Windows Phone 3. Entonces, lo que hago es lo siguiente. Desde mi Windows Phone 1, en el botón 1, bueno, voy a agregar la referencia a Windows Phone 2 y a Windows Phone 3, ¿vale? Desde el botón 1 voy a mostrar el primero. Y desde mi botón 2 voy a mostrar el tercero. Y ahora en el primero voy a poner simplemente un label, te os digo esto, simplemente para que veáis el efecto. Un label que va a ser label 1, por lo pronto. Y lo mismo en el 2. Tal cual. Bien, esto compila, vamos a ver si compila, yo imagino que sí. Compila. Vamos a ejecutar el 1. Y evidentemente le muestro el 1 y muestro el 2. Bien. Yo lo que le voy a entregar al cliente final, es que no sé si me va a crear un ejecutable. Vale, me va a crear un ejecutable. Debería haber sido una librería porque va a ser más coherente. Voy a hacer que devuelva una librería y voy a hacer que devuelva una librería. Vale. Pero esto simplemente es una propiedad que se le pone cuando hacemos el console output. Bien. Recargo y me vuelvo a venir aquí. Vengo aquí y aquí. Ahora lo que me tiene que devolver será un ejecutable y dos DLL que va a ser la librería. Entonces, yo hago esto y tengo esto, ¿vale? Lo que nosotros vamos a entregar al cliente realmente va a ser esto, esto y esto. ¿De acuerdo? O sea, el ejecutable y las distintas DLLs que vayamos a tener como dependencia. ¿Sí o no? Vale, entonces voy a crear una carpeta. No, aquí no, que se va, a lo mejor se limpia. Voy a abrir mi escritorio. Y esto realmente pasa, pero no lo quería aquí. Voy a una carpeta aquí. Un folder. Y entonces el cliente tiene esto y dice, toma, muchacho. ¿Qué es lo bueno que tiene si yo hago, ¿vale? Si yo hago uso de este proyecto de tipo modularizado? Lo único que voy a tener es que si yo digo, coño, no es label 1, es label 2, por así decirlo. Bien, entonces yo puedo hacer una modificación. Y yo compilo esto. Y como en mi proyecto
Lo único que ha cambiado es este proyecto. Yo no distribuyo, o sea, yo al cliente para pasarle la actualización no le paso todo el proyecto, ¿vale? Ahora mismo sí que ocupa 100K y dices tú, ah, le follen. Pero, o sea, le pasas todo el proyecto y punto. Sino lo que le paso es dónde se ha modificado, que es esto, ¿vale? Entonces, si yo me vuelvo aquí y pego esto y lo sobrescribo, que es como que estamos haciendo la actualización, si yo doy el botón 1, ¿qué va a salir? ¿O qué crees que va a salir, mejor dicho? Level 2, efectivamente, Camacho. Entonces, claro, evidentemente la level 2. ¿Por qué? Porque la DLL que he modificado es esta, entonces tiene el código distinto. Correcto. O sea, muy bien, Camacho. Entonces, que esto lo que me va a permitir es eso. Si yo tengo una aplicación de escritorio, tengo eso, puede ser interesante, o una web que tengo que subir a lo mejor algo y subo solamente esa DLL y ya está. Hay que el problema o el contra que tiene esto es que evidentemente tienes que pensar las cosas muy bien al comienzo. ¿Por qué? Porque yo puedo liarlas muy fácilmente. Inclusive os diría que si yo tengo, por ejemplo, tengo un cliente, tengo un usuario de mi aplicación y luego tengo una versión Pro, por decirte, ¿vale? Pues yo podría crear un proyecto que sea mi versión Pro. Y entonces estoy entregando dos. Y este proyecto va a corresponder a lo que tengo aquí, por así decirlo, ¿vale? Se podrá hacer de una manera mejor, pero bueno. Y la diferencia, a lo mejor en la versión Pro, es que tengo dos labels. No es la... Vale, sí. Y lo que hago aquí es que en vez de llamarla WinApp Pro, en el ensamblado, la llamo WinApp 2, ¿vale? O sea, lo único que estoy diciendo es que va a tener este nombre. Con lo cual, cuando vaya a construirla, lo que voy a tener aquí, bueno, ahora es un ejecutable, espero que lo cambie. Pero veis el rollo, ¿no? Al que quiero llegar. Lo que tengo aquí es Windows Phone App 2. Entonces, yo le paso al cliente esto. Y cierro aquí. Pongo aquí, le paso esto, sobrescribo. ¿Y qué consigo? Consigo que pete. Porque no tiene el mismo firma. Magnífico. Es que no tiene el mismo firma. Es porque, perdón, se me había olvidado. Tendré que poner aquí el mismo espacio de nombre. Exacto. Exacto, tengo que cambiar el espacio de nombre también. Ya que está haciendo uso del espacio de nombre que se llama así, entonces si no, no va a encontrar ese espacio de nombre, entonces se vuelve bajar. Vengo aquí y esto lo cambio, lo sobrescribo. Y así tiene el mismo nombre de espacio de nombre y sigue dando. Esto debería funcionar. No será igual. Perdón. Claro, no puedo hacer uso de este porque no lo cambié aquí. No he cambiado el espacio de nombre a tiempo. Vale, ahora sí. Ahora sí. Porque debería haber puesto el mismo nombre, o sea, el mismo espacio de nombre, entonces no llega. O sea, la aplicación dentro lo que está buscando es Windows Phone App 2.phone y por eso está cascando, ¿vale? Si ahora reconstruyo y arreglo la movida de hecho, esto me da un poco igual, porque bueno, no voy a usar el programa, voy a usar el form solamente. Hago el reveal, aquí y ahora sí tienen que tener la misma estructura y ahora sí se muestra. Perdón. Y la de pinza, esto no es algo que se esté haciendo constantemente, ¿vale? Pero sí, si os fijáis el valor que puede llegar a tener esto, ¿no? Veis el valor que puede tener, que puedo tener distintas versiones, que puedo hacer, hay otras maneras de hacer esto. De hecho hoy un compañero mío de trabajo ha subido un vídeo hablando de cómo poder tener distintas versiones para clientes y demás.
usando el Configuration Manager y editando el CSP a mano, ¿vale? Si os interesa o queréis curiosear más de eso, me lo decís, os paso el vídeo. Pero, como podéis comprobar, o sea, esto es interesantísimo, ¿vale? Ahora bien, os pienso que es interesante, ¿cómo lo veis? Porque además, fijaros que en el proyecto, o sea, en el proyecto 1 no estoy haciendo referencia al proyecto 2. Fijáis. Ahora voy a enseñar una cosa que es un poco, que te quedas como, se te parte un poco el coco, ¿vale? Ya, porque los videojuegos diferentes, los videojuegos tienes también muchos modelos en 3D y cosas de esas, la verdad. Voy a enseñar una cosa, voy a crear una clase que cuando me enseñaron esto me quedé como, ¿what? Simplemente con una constante, va a ser un entero y va a ser number y va a ser 2, por ejemplo. Y lo que voy a hacer aquí en el proyecto es que el button 1, voy a ponerlo con el diseño, en el button 1, aquí en el constructor mismo, lo que hago es que el class 1 de Windows Form va a usar number, ¿vale? Asunto string. Bien. Compilo todo, lo ejecuto y el botón es 2, ¿sí o no? Vale, como hemos hecho la modificación esa, le paso, como he cambiado el ejecutable, he cambiado esto, le vamos a pasar al ejecutable y le vamos a pasar, también vamos a pasar las 3DLL, da igual. Y le pego aquí las 3DLL y estupendo. Parece que tengo el programa abierto, lo cierro. Esto es una curiosidad simplemente, ¿vale? Ahora bien, me cogen y me dicen, oye, el número es 3, ¿vale? Lo pruebo aquí y digo, de puta madre, el número es 3. Tomo la decisión de, evidentemente, como seguíamos haciendo eso, modifico aquí, cojo la del L, la copio, la pego, sobreescribo, actualizo al cliente. ¿Qué número va a aparecer? 3. ¿Os pensáis que es el 3? Debería el 3. Vale. Creo que ya me vais conociendo. Y decir debería y no. Efectivamente, por la expectación que he creado, no aparece el 3. Os peta el coco, ¿sabes? ¿Por qué es esto? ¿Vale? Esto es una movida interna de .NET. Como esta aplicación, a la hora de compilar, comprueba que estamos haciendo uso de la constante, entonces el programa dice, coño, es una constante, no se va a modificar. Internamente, el ejecutable toma ese valor. ¿Vale? Os estoy explicando a grandes rangos. Entonces, realmente el valor de esta constante no se encuentra localizado aquí, sino que se ha guardado aquí por temas de performance y de una historia de cómo está pensado el compilador de Visual Studio. Totalmente, eso está bastante guay, ¿sabes? Si queréis, si os interesa esto un poco más, o de hecho lo cuenta precisamente en C# in Depth, en el libro de C# in Depth lo cuentan. Busco la página que es y os la paso. Para que veáis cómo más o menos lo que hace por dentro y demás. ¿Por qué? O sea, ¿por qué es esto? La aplicación más coherente que la que os he dado yo. Es un poco petada, ¿vale? Volviendo al tema en concreto. Volviendo a la respuesta, a la pregunta que os hacía. ¿Qué es mejor? ¿Muchos proyectos? ¿Pocos proyectos? Depende, ¿vale? Inicialmente, al final, siempre intentas hacer uso de muchos proyectos y dices, coño, porque está bien encapsular y está bien fragmentar el código, pero si tu decisión es únicamente fragmentar el código,
sea, está bien que lo hagas así por reutilizar y demás, si sabes que vas a reutilizar cosas, eso te lo va dando la experiencia un poco. Si quieres meter update, sí, claro. Si quieres meter update, pues es algo interesante, la verdad. Pasa que te puede generar, yo os digo, hay que pensar las cosas bien porque te puedes encontrar con eso, con que tienes problemas y tienes que empezar a cambiar cosas de sitio porque a lo mejor algo del proyecto 2 haces uso del en el 3, entonces, ¿qué decisión tomaría en ese caso? Imagínate que tengo esta clase de la constante, la uso en el 3. Una pantalla muestra el 3. ¿Qué decisión tomo en ese caso? Porque no puedo referenciarla. O sea, no puedo. O sea, me va a dar problemas seguramente. Puedo referenciarlas, pero va a ser un cacao porque ahora se empiezan a compilar cosas y... ¿Qué decisión tomo con esta clase? La dejo aquí, la copio y la pego aquí, ya que la estoy usando en constante, o otra decisión. Vamos a ver. Imagínate, ¿vale? Ahora mismo, la, circun la circunstancia que tenemos es que, voy a abrir Paint, es que tanto este proyecto como este proyecto son referencias para este proyecto, ¿sí? Y ahora, aquí tengo una constante, tengo algo, y voy a tener la necesidad de usarlo en el 3. Pero si yo agrego el 3, o sea, pero si yo agrego el 2, me lo va a dejar agregar, pero ya os digo que ese tipo de referencias de que ahora compilo aquí y paso y hago y tal, eso al final me genera complicaciones, ¿vale? Lo coherente es hacer una, la verdad, sinceramente, por la experiencia, es hacer como una especie de compilación ascendente. Es decir, si estos dos dependen, pues que no dependan entre ellos y demás. Ahora bien, necesito esta clase en este proyecto. Necesito el contenido de esta clase en este proyecto. ¿Qué hago con esta clase? La copio y la pego aquí. La muevo a otro sitio. ¿Qué hago con ella? Creo un nuevo proyecto para contener esa clase y que esa... ¿Qué hago? Pues el nuevo proyecto la carga. Sí, puede ser una solución. O sea, tienes que ver el escenario. O sea, yo te estoy planteando un escenario un poco de aquella manera. Pero una opción sería crear un cuarto proyecto y meterla. O otra opción podría ser traérmela aquí y pasarla aquí. O sea, quitarla de aquí. Dependiendo también de cómo quiera, como bien decía Pablo Pablo Pérez, dependiendo de cómo quiera encapsular y qué sentido tenga cada proyecto. ¿Sí? O sea, yo os digo que no son decisiones que tienes que tomar a la ligera y bueno, y que son decisiones que son difíciles, pero que, bueno, que vais a tener que tomar probablemente con vuestro proyecto y tenéis que ir planteándolas, ¿vale? En cierta parte. Entonces, verás. Normalmente en movilidad sí tiene sentido el que no tengas esta fragmentación de proyectos, al menos que diga, oye, pues estoy creando algo que sé que puedo reutilizar en otro proyecto. Pues entonces sí quiero un proyecto de aparte y lo creo y lo construyo y después lo uso como referencia porque sé que a lo mejor pasado mañana en mi nuevo proyecto móvil pues sí que voy a hacer referencia a eso porque me interesa porque son cosas de utilidades o lo que fuere. Volvemos a nuestro proyecto original.
pues este magnífico ejemplo y mind blowing. Y ahora os vuelvo a hacer la pregunta, ¿qué hago? ¿Qué hago con este problema? ¿Lo dejo tal como está y agrego la referencia aquí? ¿O paso todo esto aquí? Pero efectivamente, Pablo, necesita una buena documentación. Documentación que al final muchas veces no se hace, por cierto, en la vida real. Y te lo digo así. Muchas veces no se hace porque no da tiempo. Entonces no te puedes volver un poco eso y efectivamente sí lo podría pasar y a evitar esas compilaciones raras. Sí. Y también, otra vez, es que tenéis los dos razón, Pablo Vázquez dice, depende. La respuesta mágica es depende. ¿Depende de qué? Pues de muchas cosas. Yo en este caso, sí es verdad que en mi experiencia el diferenciar la parte visual en forma, estoy hablando de forma, la parte visual de la parte de lógica, no le he visto un valor añadido, la verdad. Pero ahora, pero aún así depende, ¿vale? Porque claro, dices tú, bueno, pues esto es pequeñito y lo hago en un momento, pero si es más grande a lo mejor tardo un poco más porque tengo que hacer que todo concuerde. Entonces dices, voy a pasar todo esto aquí y a lo mejor tengo que hacer, a final de semana tengo que sacar una versión, ¿sabes? Depende. Tengo que trabajar en otras cosas, no me puedo dedicar tiempo a pasar todo esto, convertir todo esto aquí, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí entra el depende. Y ese depende, pues al final es tiempo y el tiempo es pasta, ¿vale? Entonces eso ahí entra un poco el concepto. No obstante, como aquí estamos aprendiendo, os voy a enseñar, vamos a pasarlo, la verdad. Yo ya digo, en mi experiencia personal, el hacer una parte donde esté el viewmodel, servicios, modelos y otra parte donde esté el form, no hace daño, no hace daño, pero tampoco otorga un valor. Como dices tú, joder, me ha permitido ver el código mejor o tener el código más ordenado. No, la verdad es que no. Pero tampoco genera un daño real. Es decir, oye, que es que tenerlo así, no veas, han tenido que montar una, ¿sabes? Han tenido que montar un sistema súper polludo para poder hacer que todo vaya bien. No, no hay problemas tampoco dentro de lo que cabe. Entonces vamos a moverlo. Voy a moverlo. Voy a mover así, la verdad. Y voy a excluir esto. Pues ya no lo necesitamos. Esto voy a excluir, ¿qué es esto? Pues lo elimino. Y vamos a ver cosas. Vamos a ver cosas aquí. ¿Por qué? Lo que había planteado en el core era un framework de MVVM. O sea, tengo aquí el locator, tengo el core app, tengo los view model, etcétera, etcétera, etcétera. Claro está, como ya os comenté el otro día, en Xamarin Form te encuentras en las circunstancias de que Xamarin Form ya de por sí tiene un framework de MVVM. Entonces tengo que pasarlo, pero tengo que pasarlo con cabeza, ¿vale? Vamos a empezar con esa cabeza, entre comillas. Por un lado, yo creo que lo más conveniente es que este Base Model que teníamos inicialmente, que está heredado del Notify Property Change, venga, anda, macho, ya tengo lo de Q, pero después intenta echarle unos al vídeo porque explico cosas chulas, sobre todo en este Notify Property Change. Voy a convertirlo, voy a heredar del Bindable Object. ¿Y por qué el Bindable Object? Porque Bindable Object es el objeto que tiene Xamarin Form y dentro de este objeto de Xamarin Form tengo el Notify Property Change. O sea, que ya Xamarin Form o Xamarin nos está dando toda esa tarea
de hacer los property changes, de crear el raise property, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual me lo quito. Bueno, ya está. Voy a dejar no obstante el base view model porque me interesa. Y ahora os enseño si os parece un truco. Que más, bueno, ahora lo pasamos a hacerlo, ¿vale? Os enseño un truco que es interesante. ¿Qué pasa con el command? El command me pasa igual. El command lo creamos porque no teníamos un command, si teníamos la implementación, pero ya Xamarin.Form nos da un command, con lo cual fuera también. El content view. Bueno, el content view sí lo necesitamos porque era una interfaz que estamos añadiendo para crear esa reutilización de las vistas, así que este se queda. Y el view vamos a eliminarlo porque el view lo creamos inicialmente para, si no recuerdo mal, para manejar la navegación del Droid, efectivamente, con lo cual, o sea, de todas las aplicaciones, con lo cual ya no me da valor porque la navegación en Xamarin.Form se va a llevar dentro del mismo foro, con lo cual me la afeito, ¿vale? Fuera. Listo. Los view models lo vamos a dejar igual, inclusive no tiene que haber muchos problemas. En el main view model sí vamos a tener, no porque es un command, no sé qué nada. Bueno, sí, tenemos el command, que claro, al habernos eliminado tan a la torera el comando, lo único que vamos a hacer es referenciar el Xamarin.Form, ya lo tendremos solucionado. Y con el raise property, ya en Xamarin.Form no se llama raise property changes, sino que se llama property changes. Dice, oye Chema, es que tengo, no sé, se puede dar el caso de que ya tengo muchos view models y que tengo este problema, ¿no? En todo, o sea, que tengo un raise property changes, tengo 15.000 raise property changes y ahora me tengo que poner a cambiarlo y no voy a hacer un reemplace a lo loco ni nada. Bueno, macho, no te preocupes, para eso tenemos el base. En caso de que yo lo que puedo hacer es volver a coger el base y lo que hago es ese raise property, en vez de darle esa propiedad y notify property changes, lo que hago es que lo dejo igual. Y baja. Y baja. Y lo que hago es que llamo al property changes de aquí, que es el property changes de Xamarin.Form. ¿Se entiende esto último? ¿Se ha entendido? Un poco. Simplemente es como una especie de. Vamos a llamar a paño. El property changes. Es como una especie de puente, o vamos a decir apaño, entre comillas, para no tener que hacer un refactor a lo bestia de todos esos métodos. Y al final tampoco va a tener coste porque lo único que hace es un vaso comunicante. ¿Se ha entendido eso? Es un poco exacto. No lo podría haber explicado mejor, Pablo. O sea, le estoy pasando la pelota, simplemente. Para evitar, o sea, he puesto un intermediario para pasar la pelota, para evitar tener que estar cambiando en todo el código el raise property changes por el non property changes. Totalmente. Voy a enseñar un truquito de view model de MVVM, que es interesante. Porque normalmente se usa el raise property. El problema del raise property así es el siguiente, y es que normalmente se suele repetir este concepto, que es asigno el valor y hago raise property. Entonces, esto tiene un coste, esto al final tiene un coste en la aplicación, que es que estoy levantando un evento, mayor o menor, pero estoy levantando un evento. ¿Qué puedo hacer al respecto? Porque al final a lo mejor se está asignando el mismo valor. ¿Qué puedo hacer al respecto? Lo que normalmente se hace es lo siguiente. Algo que está ya en una convención muy clara, que me creo un nuevo evento que se llama setPropertyChange. Le paso un genético y hago una referencia a t de value. Y, no, perdón, t de value, no, mejor dicho, me llaman los fields o algo así. Y hago otro de t de value. Y aquí lo que hago es lo siguiente, digo, si value, hay distintas variantes, pero lo único que estoy diciendo aquí por lo pronto es si es distintas field, bueno, me faltaría, perdón, meter también el property name, por si se cambia en otro sitio.
si es distinto a field, que no se tiene que poner con la T, porque al ser el genérico no me lo está cogiendo, se suele poner equals, o en todo caso, distinto a equals, perdón, o en todo caso a la T darle un constraint, en plan, oye, si eres un struct mínimo, o un new, o una class, o más bien, bueno, si eres un object, podría ser, sería suficiente, pero se puede dejar la T solo y usar el equals, que al final es el que se está usando siempre. Y aquí lo que hago es lo siguiente, le digo, oye, el field va igual al value y hago el property. Voy a poner el property name por tranquilidad. De esta manera lo que consigo es lo siguiente. Consigo que no siempre se esté lanzándolo un property change. Y no solo eso, sino que además consigo un poco más de elegancia en mi código cambiando estas líneas por esto. Y queda, bueno, queda mucho más fino que tener que estar poniendo la llave, pasándole el value y tal. Se pilló esto último. Digo, es un concepto elegante. Otra cosa, bueno, un concepto elegante ya va a mejorar en performance, obviamente, pero sobre todo por la elegancia que da en el código. Pero pierde, ¿qué pierdo? No pierdo nada. ¿Qué pierdo, Pablo? Ah, bueno, sí, obviamente, claro está, correcto. Si tuviésemos 15.000, sí tendríamos que hacer ese refactor enorme, ¿no? Es lo que quieres decir. Porque tendría que estar haciéndolo en todo y haciéndolo. Ok, eso, no sé si te vas por ahí. Vale. Sí, sí y no, me explico. Claro está, evidentemente tendría que cambiarlo todo, pero bueno, he dejado este. He dejado el pivot, ¿sabes? La pivot, el que se encarga de pasar la pelota. O sea que me da igual, eso lo puedo dejar. De hecho, se usan, ¿vale? Se usan ambos. Se pueden usar ambos. Pero bueno, también era por enseñaros ese property changer que le da ese valor, ¿sabes? Le da ese puntito más elegante y más limpio. Bien, seguimos. Bueno, este Core App que lo creamos con la intención de registrar los servicios que no fuesen nativos y los que fuesen nativos, también me lo puedo cargar. O sea, me lo puedo cargar en el sentido de que todo esto debería ir en mi app. Entonces podría registrarlo aquí y ahora además os enseño la cosa hecha de Font. Tiene sentido. Y este locator, o sea, este, el encargado de guardar esa referencia, también me lo puedo cargar. Bueno, mira, no me lo tiene cargado. Voy a recuperarlo. Puedo dar, por enseñaros otra cosa. ¿Dónde está mi papelera? No lo cojo del... No lo tiene cargado. Un segundito, que lo recupero. No, me lo he cargado bien cargado. No está. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí, vale. Eliminar el proyecto. Cuando eliminas el proyecto, no eliminas el proyecto. O sea, no eliminas el proyecto físicamente, simplemente lo eliminas de la solución. Lo voy a aprovechar y ya tengo aquí el locator otra vez, ¿vale? ¿Por qué no lo he eliminado? O sea, ¿por qué he tomado la decisión de no eliminarlo? Porque me voy a encontrar en la misma situación que me estaba encontrando con el raise property. Seguramente lo tenga en N sitios y entonces tendría que hacer cambios. Entonces voy a hacer un cambio más quirúrgico. Y me explico. Yo tengo esto y dentro de Xamarin Font tengo un locator. O sea, voy a
Voy a eliminar este locator sencillito y lo que voy a hacer es modificarlo por el locator de Xamarin.Forms, que es el que tiene más sentido que usemos en este caso, o el del framework de MVVM que estemos usando. Con lo cual, tendría un dependency, se llama dependency service, el locator de Xamarin.Forms, también es igual de sencillo porque enseñé que sería register y get, y lo que hago es un register. Pasa que no sé si me va a dejar, porque solamente el register es genérico y aquí no lo dice genérico. Mierda, entonces no voy a poder hacer ni eso. Pero había una manera de hacer registro manual. Xamarin.Forms, o me lo he inventado. No. Tiene que haber una manera. No miro, pero bueno. O sea, pero el rollo es el siguiente, es el hecho de que uso el dependency service y entonces me quito el problema de... Hola, aquí. ¿Sí? ¿Qué pasa? Hipotética está referenciado a un tipo. What the fuck? ¿Qué fue? Sí. Volte. No sé qué pasa aquí ahora. Madre mía. No sé si es porque estático, pero... Oh, espérate, porque tiene un where esto a lo mejor. Creo que el... Sí, vale. El T. O sea, está dando este error por dependency service de T. Es un servicio de dependencias que pide por defecto. O sea, que si os fijáis, tiene un constraint genérico. Que es el que veíamos. Si yo me vengo aquí a la documentación IntelliSense, como se puede ver aquí, es un where teclas. Entonces por eso está dando ese error. Con lo cual, lo que tendría que hacer a lo mejor es modificar este y hacer esto. O sea, meterle la misma constraint. Y no debería darme muchos errores. Luego en el register sí que tomé la decisión anteriormente de hacerlo así. Normalmente casi todos los locators tienen este register y tienen este. Así que no va a ser de tanta utilidad el mantener esto. Para que lo veas. Por esta razón. Pero bueno, debe ser algo así. Dejar el locator así. Tampoco es mucho código. Ahora aquí sí te tenías que, por haber tomado la decisión anteriormente de haber hecho el locator así, te vas a tener que comer doblar y tienes que refactorizarlo todo. Pero el rollo, o sea, la estrategia que estoy planteando aquí en el locator es la misma que me estaba planteando en el Base View Model. No sé si se pierde la filosofía esa. No obstante, vamos, lo elimino y seguimos con el registro. Ahora nos dará los errores. Entonces lo que hago es que registro estos servicios. Ya voy a registrar estos servicios, los puedo registrar evidentemente haciendo el dependency service que veíamos hace un rato, o se hace contra en este caso sobre la clase, o tengo otro método. Este método sería el hecho de que tienes que tener la interfaz, pero tengo aquí una opción que sería algo así. Yo puedo aquí decir assembly Xamarin.Forms dependency e indicar aquí el tipo. Es algo así. Normalmente a día de hoy lo copiaré y lo pegaré, pero esto te lo da Xamarin.Forms, entonces ya internamente Xamarin.Forms se encarga de registrar este servicio por ti dentro del locator. Ambos casos son válidos, siempre y cuando este caso lo hagas obviamente al inicio de la aplicación, preferiblemente, con lo cual, no digo, ambos son válidos. Pero bueno, con esto me quito el registro, creo más o menos, no sé si había algo más por ahí que habíamos registrado. Y este, bueno, no necesito ahora, bueno, la navegación View Model, que sí la necesito también, pero la tengo ya, porque al final esto me voy a quedar solamente con estas líneas. Me afeito el core app y meto todo este código aquí. Bien.
se entendió este último movimiento, o ha sido un poco loco. Es un poco loco a lo mejor, ¿no? Se ha pillado más o menos. Ta, 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 ta. Esto todavía así mirándolo. Está genial. Pasa que, claro, no sé si has visto los vídeos anteriores. Tal vez sí, tal vez no. ¿Has visto los anteriores de esta saga? De estas cosas que hemos ido haciendo. Hemos ido el proyecto. Vale, lo único, o sea, por recapitular un poco, vale, a ver que lo termine de asimilar, para ayudarte a asimilarlo. Poco al final las aplicaciones se plantean con MVVM. Entonces, como anteriormente no teníamos ningún framework de MVVM aquí planteado en este proyecto, lo que había creado era un locator. Este locator lo que es, un locator muy sencillo, ¿vale? Hay infinidad de locators que puedes usar, cada framework de MVVM usa el suyo y cada persona usa el suyo. Es muy raro que te crees el tuyo propio, para que lo entendáis, ¿no? ¿Qué me permite este locator? Pues lo que me permite este locator, que puede parecer un poco loco, esto es simplemente un diccionario de tipo y objetos estáticos. Y lo que hago con él es que voy guardando en este diccionario todos los servicios que voy usando en mi aplicación, ¿vale? Ya os digo, hay más eficiente, menos eficiente, pero esto sería el mínimo exponente de un locator, ¿vale? Con lo cual, lo que consigo es que tengo todos los servicios almacenados una vez, ¿vale? Porque para eso está estático. O sea, solo los tengo almacenados una vez. Y no voy a estar, o sea, lo que voy a hacer es que todo ese código de consultas de HTTP, todo lo que va a... es de lógica, pero es una lógica desacoplada de mi aplicación. Si no tuviese este mecanismo o esta herramienta del locator, lo que tendría que estar haciendo new navigation service o algo así, ¿sabes? Y llamarlo. O tendría que estar pasándoselo al constructor de cada clase, o tendría que crear como una clase súper estática por encima que... Entonces, lo que me permite esto es manejar de una manera eficiente estos servicios. Y luego entra otro punto, que es el hecho de que estos servicios se entienden que son dependencias de los ViewModel. O sea, yo por ejemplo, en el main ViewModel, pues uso este y este. Yo lo estoy resolviendo así, que es de una manera manual, pero normalmente en otros frameworks de MVVM se resuelven automáticamente pasándoselo al constructor. Bien. Esto lo que me consigue es tener como o sea, saber qué dependencia tengo de ese ViewModel y además, a la hora de la verdad, o sea, una de las razones por las cuales se hace esto así es por los unit tests que mencionabas antes. Ya que si yo quiero testear en mi ViewModel, quiero testear, por ejemplo, si, no sé, por decirte, si tengo noticias y cada noticia, o sea, quiero notificar que, o sea, quiero testear que tengo noticias y si tengo noticias muestro un mensaje y si no tengo noticias muestro otro, ¿vale? Entonces yo creo un unit test del ViewModel y creo un mock de este servicio. ¿Y por qué de este servicio?
porque es el que me provee las noticias. Entonces puedo testear de manera controlada un caso en el cual no tenga noticias y un caso en el que tenga noticias. ¿Se ha entendido eso? No sé si lo habéis visto así con Luis Enrique, con MVVM, con el factor de MVVM, no sé si lo habéis visto así o simplemente lo habéis visto desde un punto de vista abstracto. Guay, sí, es verdad, guay. O sea, esa es una de las razones, o sea, ya todo entiendo que va encajando en vuestra cabeza, porque uso MVVM. Pues una de las razones es esta, que lo tengo todo desacoplado y entonces al tenerlo todo desacoplado lo puedo testear independientemente, exceptuando los viewmodels a lo mejor. Y digo, oye, tengo viewmodels que están acoplados con otras piezas que son servicios. Entonces dices, de esta manera puedo controlar, porque evidentemente el principio básico de un unit test es que la misma palabra lo dice, es un test unitario. Tiene que testear una cosa. No tiene que testear que este servicio esté consultando noticias correctamente en la web, no. Tiene que testear que si la noticia tal, si hay noticias haga esto y si no hay noticias haga esto otro. Punto. No, sí, entonces ya no sería, si llamáramos al HTTP, consultáramos el servidor, trajésemos los datos y comprobáramos si todo va bien, no sería un test unitario, sería un test de integración. No sé si lo habéis visto. O sea, en el momento que integro todas las piezas de mi aplicación, pasa a ser un test de integración. No sé si lo disteis con él o no sé. Magnífico. Entonces, como ya este locator no lo tengo, volviendo al tema, como ya este locator no lo tengo, ya hago servicio de dependencia, y ya tengo esto solucionado. Y yo creo que no. Bueno, y lo único que nos quedaría por solucionar sería el Navigation Service. ¿Por qué? Porque el Navigation Service hacía uso de... Era nuestra abstracción, ¿vale? Otra de las razones por las cuales uso servicios es la siguiente, y es que en un ambiente nativo, como decían los vídeos, yo puedo crear un servicio y luego tengo que llamar a la vista, y para poder hacer la llamada del servicio de la vista tengo que llamar a la navegación nativa, con lo cual tengo que crear otro servicio que sea el que haga la navegación nativa y demás. Eso lo explico en el anterior vídeo, creo. Entonces, el servicio de navegación sí va a quedar igual a nivel de declaraciones, es decir, navegar y registrar. En este caso no debería tener registrar, puedo quitarla porque este método tenía sentido cuando tenía proyectos con vistas, o sea, tenía vistas en otros proyectos, mejor dicho. Voy a dejar de navegar por lo pronto y lo que hago es que elimino de la implementación, elimino este. Tampoco va a tener sentido esta interfaz porque ya la navegación se va a hacer toda en form, entonces también lo quito. Quito este dictionary porque tampoco tengo que hacer registro entre ellas y quito esto, y entonces ya me quedo con algo más sencillo que va a ser voy a crear el viewModel que me llega usando la clase activator con el create instance. Hay otra manera de hacer esto que es un poco más compleja, sí más eficiente, pero bueno, me quedo la que es un pelín menos eficiente, que es más legible, más entendible que la... Bueno, no, ya si no en otros vídeos hacemos, si os interesa, hacemos esa parte. Tengo mi viewModel, que por defecto va a ser un base viewModel, y lo que voy a hacer aquí, antes de continuar con esta parte, va a ser crearme primero voy a cargarme una carpeta views, y voy a crearme, por lo pronto, una base view, como estaba creando anteriormente los nativos. Voy a empezar de una clase, tal cual, una base view. Esta va a heredar de content page, que es sería como nuestro Windows en WPF, nuestra activity en Xamarin Android. Esa es el mínimo de una página
de Xamarin Form. Si he empezado a pichear con Xamarin Form, veréis que si yo quiero una página con Content Page inicialmente. Y lo que voy a hacer es crear una clase que va a ser ViewModel y un ViewModel. Vale, ahí va. ¿Qué pasó? Ok. Creo que, bueno, me lo pongo abstracto. Y ya está. Esto, o sea, si hubiéramos dejado el proyecto core y el otro, el servicio de navegación sí tendría sentido que hubiéramos dejado el registro, porque hubiéramos tenido que registrarla en la parte donde están las pantallas y donde no están las pantallas, y empieza a ver la complicación esa de haber dejado los dos proyectos juntos, por ejemplo. Y lo que voy a hacer, podemos cambiarlo, o sea, podríamos hacerlo de otra manera, pero una manera bastante chula es, voy a cambiar también la interfaz y le voy a pasar una vista. Hago un constraint también de la vista, o sea, del genérico de la vista, donde le pongo un view y le quitar este punto y coma, y lo que hago es pasar el view, así pongo el punto y coma, y de tal manera que lo que hago es que, por un lado, voy a cambiar esto, voy a de hecho de implementarlo, me quito este método, lo voy a hacer por un lado, creo esto, ¿vale? Que lo que hace el Activator Create Instance no es más que crear una instancia de este objeto. Y creo esto. Activator Create Instance también, pero en este caso de la vista. Entonces ya tengo creada la vista genérica y el ViewModel genérico. Ahora veremos cómo hacemos uso de esto. Como sé que por defecto va a ser una view, la view voy a poder usar el ViewModel. Entonces se lo paso. Punto. Si me falta una cosita en el view ahora que caigo, que sería que esto no puede ser tal que así, sino que más bien sería así. Voy a hacer referencia al binding context, que es la manera, el contexto de datos de la vista de Xamarin Form, para poder hacer la conexión con el MVVM. Vale. Voy a dar por hecho, voy a castear, voy a dar por hecho que el binding context siempre va a ser un baby model mínimo. Que no tiene por qué, pero va a ser un mínimo. A lo mejor podría, si no nos queremos coger los dedos, no puedo. Estaba pensando en hacer un bindable object, pero no nos interesa al uso. Dejamos un baby model y ya está. Y ya está, con esto lo tengo listo. Y ahora hago llamadas a el servicio de navegación de Xamarin Form. Y como recordaréis, cualquier view lo tiene, Navigation. Claro está. No puedo hacer la llamada desde aquí porque obviamente estaría intentando hacer una navegación de una vista que todavía no está en el sistema de vista. Lo que tendría que hacer es algo así. Tendría que, dentro de mi app, si habéis visto, es al final como el director de orquesta, tengo una propiedad que es MainPage, que ahora mismo está haciendo referencia a esta página, pero bueno, lo veremos en referencia a la página principal. Y lo que podemos hacer es lo siguiente: hago una app, no me lo está cogiendo, tengo una propiedad que se llama current, que va a ser la que tengo actualmente, que es una propiedad estática, y hago un MainPage. Entonces ya sé que la MainPage siempre va a ser la pantalla que esté en nuestro dispositivo móvil, la pantalla que esté activa en este momento. Bien. De esta manera, puedo dejarlo así, aunque después nos va a dar pega con otra cosa que ya veremos. Lo que me interesa es hacer llamadas del push, de la navegación push de Xamarin Form. Entonces lo que hago ya es que le paso la view, que como es una page, pues ya estaría navegando. Y con esto tenemos una navegación, el servicio de navegación modificado para nuestro Xamarin Form. Y ya está. Ya lo que quedaría para terminar de hacer este port al Xamarin Form sería simplemente y llanamente, voy a quitarme esta main page, y he muerto. Lo que quedaría es
crear las vistas como la teníamos al principio. O sea, estas vistas. Que tengo la base, voy a hacer lo mismo con la Base Content View. Partir de una. Me voy a centrar mucho en hacerlas al uso, porque quiero, ya si no nos centramos en el siguiente día o lo que sea, porque quiero centrarme en otras cosas antes de terminar. ¿Cómo haré de un base view? ¿Sabéis cómo hacerlo? Con Chamel. Creo que no. ¿Alguna idea? Ninguna. Vale. Lo que hago es que añado, vamos a decir un using, lo que hago es que añado aquí un parámetro de la página. Que se lo puedo llamar base o algo así. Puedo llamarlo, aquí puedo darle el nombre que quiera. Lo igualo y tengo aquí, como podéis ver, todas las referencias a mi proyecto. En este caso voy a usar este, que es donde está mi base view. Modifico esto y puedo poner view, base, puedo poner base en cualquier sitio y hacer uso de él. Aquí no se ve, no sé por qué, es un problema en Chavaniform, pero joder, vaya. Pero ya aquí ya estaríamos heredando de este base view que tenemos. Ya tendríamos la content view. A su vez, esto lo he metido aquí en views, no lo tenía metido en view, lo tenía metido en base, pero bueno. Tengo que cambiar también esta herencia, porque esta herencia no tiene sentido con el mero hecho de eliminarla. Al tenerlo vacío en el code behind, va a tomar esta herencia de aquí. Bien. Y lo mismo con las otras pantallas, haría lo mismo con el main view, haría lo mismo, bueno, el main view lo crearía tal cual. Entonces hago lo mismo, un poco, pero bueno, pero aquí, o podría, sí, hago lo mismo y ya tengo el main view, ya os digo, si nos da tiempo la montamos, pero quiero ir a otro punto, que me parece más interesante. Y hago exactamente lo mismo con las pantallas que teníamos de. ¿Dónde están? Se han perdido. Usamos la Base Content View, ¿verdad? Usamos la Base Content View y con ella trabajamos el branch, el commit, usamos directamente la Base Content View. Vale, sí, es verdad. Vale. Listo. Claro, ahora mismo, si es verdad que con esto ya casi que me lo puedo quitar, porque yo creo que no dejamos nada fuera. Guardo. Y nos quedamos solamente con la solución form. Ahora mismo diréis, vale, tengo Android, pero no tengo Windows. Magnífico. Y yo os prometí que con Xamarin Phone podemos tener todas las plataformas. Y se puede. ¿Cómo añado Windows? Voy a añadir en este caso, creo que hay un soporte para Windows Phone, pero voy a añadir WPF, por ejemplo, o podría añadir Universal Windows Platform. Puedes añadir ambas. Entonces voy a crear un proyecto de WPF, llamar Windows, por ejemplo, vacío. Entonces, ¿cómo añado entonces ahora Xamarin Form? ¿Cómo hago que este proyecto pueda aprovechar todo el potencial que tengo aquí? Sencillito. Abro el nugget, agrego Xamarin Forms, no, en el nugget busco Xamarin Forms, me has dicho, y busco el que es Xamarin Forms, aquí, ahí se me ha ocupado, aquí, ¿vale? Creo que este es el mismo que tenemos en los otros proyectos, como os mencioné, hay que tener la misma versión de Xamarin Forms en todos los proyectos. Listo.
Puedo quitar este main window, si no recuerdo lo puedo quitar, si no recuerdo mal. Vale, ahora vamos aquí, porque ahora hemos cambiado a la vista, lo arreglamos. Creo que lo puedo quitar, lo voy a quitar de hecho. Ya hago algo similar, ya lo vimos con IO, pero hago algo similar que lo que tenemos en el main activity, que es inicializo el init y cargo la aplicación. Creo que hay que hacer, quiero recordar que hay que hacer algo más adicional, me parece. Pero ahora lo reviso. Empiezo desde el método en startup y hago eso. Hago global, dos puntos, xamarin, form, platform, xamarin form tal cual. Xamarin form fonts. Barra redundancia. Creo que he puesto global mal, ¿no? No, con dos puntos. Punto, xamarin form. Aquí me falta algo, creo. Aquí me falta algo. Un segundo. Que chuleteo un poco. Ah, pues no. Va todo magnífico. Me he cargado el main window y si lo necesitamos. Muy bien, Chema. Bien. Se necesitaba el main window. WPF, window, main window. Vale. Hago requeen y luego creo el main window. Entonces es en el main window donde hacemos esto que estamos hablando. El mismo constructor. Llamaría xamarin forms. Que me falta una referencia o algo. Pero aquí me falta algo por agregar. Y creo que es el. Vale, sí. Que no se me ha agregado. Se me ha agregado solamente el base. Y tengo que agregar otro paquete Node que me extraña a mí. Que sea el backend de Xamarin Form. De hecho. Pero lo instalo. Y ahora sí. Aunque no sabía yo que me faltaba algo. Entonces con esto, ahora sí. Forms y hago limit. Por un lado y por el otro hago el load de application. Le tengo que agregar, evidentemente no tengo referencia, agrego la referencia del proyecto de forms. Application. Tengo que cambiar esta herencia a forms application page. Y ahora sí ya me acepta. Ahí va. Porque no está en el chat. Tengo que cambiarla aquí. Forms. Creo que con este es suficiente. Le cambio a forms. Ahí va puesto, A ver. Esto no. Esto sí. A ver, mira, un segundo. Que si me he equivocado en la referencia. Xamarin Platform, WPF, Xamarin Platform, WPF, está bien. Bueno, el IntelliSense no quiere cogerlo, pero form, aquí está. Vale, nada, mentiroso. Vale, entonces, le damos aquí, ya esto no me va a dar problema. No sé por qué dice esto, está mintiendo, miente. Y lo que hago es new app. Punto. Se acabó. Y con este pequeño detalle, ¿qué pasó? Me dices que no le da mientras way for application web page
Font Application Page. Voy a quitar esto de aquí, pero no sé, recompilamos. Muchas veces se puede quedar un poco tarumba. Bueno. A ver, espera. Está llamando a la app de ahora ya, sí, ya se ha ido este error, pero está llamando en este caso a la app, que es este app. Entonces, Fonts, listo. Y ahora sí, ya tendríamos en menos de 5 minutos hemos añadido una plataforma nueva a nuestro proyecto. Y ya tendríamos otra plataforma añadida a Fonts. Y así con absolutamente todo. Con Linux, con Mac, con iOS, con... Entonces ya tenemos agregada esa plataforma y todo lo que tengamos aquí se va a visualizar. Entonces lo ejecuto. Voy a cambiar aquí la app. Main view. Ay, joder, un content view, pero sería un content page. Ten cuidado con esa, a mí yo que tengo dislexia un poco, vais a tener ese problema. O sea, un content page, si es una página al uso, donde vamos a ir navegando, y un content view va a ser un fragmento visual, ¿vale? Voy a cambiar aquí otra vez esa herencia que teníamos para que coja nuestro view. Aquí voy a poner sí, como la primera que inicializo, lo voy a poner, hay otra manera de hacerlo, que lo voy a poner por defecto, que no estoy, no, como la primera que se muestra, no está pasando por este servicio, podría directamente llamar a este servicio, por ejemplo, o algo así, y cargarla, o crear una pantalla de presentación de inicio y después navegar a eso, lo que fuese, lo necesitáramos en ese momento. Y con esto ya sí, no debería haber mucho más errores. Bueno, el de servicio de navegación del ViewModel, lo voy a cambiar ya. Como lo hemos pasado, inicialmente teníamos un genérico, ahora tenemos dos, entonces como vamos a hacer uso del Base Content View, Base Content View, Base Content View, Base Content View y Base Content View. Y ya está. Así me hay que pasar el ViewModel y listo. Y esto va a ser que vaya aquí y desde aquí creo un ViewModel, creo una vista, lo asigno y navego. Dudas hasta el momento. Que se pueden generar varias. Ya con esto tendríamos el BF. Los posibles barras factibles barra algo. Mientras yo arreglo estos errores de compilación sin sentido. Como no te lo pueden instalar en Microsoft. No hay ninguna duda. Está todo claro y correcto. Joder, nivelazo.
Qué nivelazo. Ya compila. Muy bien. Bueno, si no hay dudas al respecto, creo que lo cortamos por hoy. Ya el siguiente día, si no, nos centramos en hacer las vistas un poco y ya darle un poco más de contenido, darle realmente contenido, mejor dicho, a esta aplicación, porque sí es verdad que hemos obviado el contenido y nos hemos basado durante todos los vídeos y toda la evolución del proyecto a, a más decisiones de arquitectura y cómo vas modificando el proyecto y empieza con un NVBien y no deja un NVBien y demás. Sí es cierto que bueno, que me parecía de más valor eso y pueden ser fases de los distintos proyectos. Al final, un proyecto puede estar así, con NVIDIA, un proyecto de .NET podría tener esta estructura, con más o menos clases, o sea, donde va a tener más carpetas, entre comillas, va a ser aquí, porque podríamos crear una carpeta rollo extensiones o utilidades o lo que sea, pero por defecto un proyecto debería ser así. De hecho, Variform, por lo menos, en web, sí es verdad que podéis tener una estructura un poco más estrambólica. Y al final, o sea, lo puedo llamar view model, lo puedo llamar de otra manera, ¿vale? Hay otra distribución, si es cierto que hay otra distribución o sea, que cambia otra distribución del proyecto, que cambia view model y view por features, que quedaría, o sea, que la única diferencia es que, entre comillas, sí, la única diferencia es que no hago inciso en tener separados los view model y las vistas, sino que hago inciso es, oye, pues una feature, o sea, una feature, o sea, una parte de mi aplicación es la pantalla main. Pues entonces tengo dentro de la carpeta feature, tengo la carpeta main view o main, donde tengo el main view, tengo el main view model y tengo los servicios que solamente estén afectando a esa parte del código. Pues vale, pues tengo eso por un lado. En otra carpeta tengo el base y tengo todo lo que es el base, tanto a nivel de view model como de vista. Eso está bien, es otra manera de estructurar el proyecto, más planteando desde el punto de vista de feature, es decir, de cada parte de mi aplicación, que nos permite tener otra estructura un poco más ordenada, porque claro, ahora mismo está bien, pero hay proyectos en los cuales puede haber 10, 15 view model y 10 o 15 vistas, con lo cual se te queda el código, o sea, estas carpetas, esta distribución se te puede quedar no simplemente desplegar, sino desplegar y ver un montón de clases hay. Por esa es una de las razones por las cuales hay que pensar muy bien qué nombre le pongo al fichero y no simplemente una chorra, porque después tienes que tener una ordenación y tienes que tener unos nombres lógicos, los cuales leas y entiendas y sepas identificar. Que es más o menos por lo que iba también Pablo Pérez, en el sentido de que eso se tiene que hacer también en parte porque lo que he dicho hace un rato de documentar. Pues a lo mejor no me da tiempo de documentar tanto como me gustaría, pero sí me da tiempo de pensar bien los nombres y entonces eso implícitamente se está convirtiendo en una documentación, si lo pensáis a la larga. Si, no sé, si no hay ninguna duda, como comento,
Si os parece, cerramos aquí. Estoy viendo, no sé si... Ah, vale, ahora me ha llegado la pregunta. Tengo una pregunta fuera del proyecto, si no te importa de cortar, por supuesto. Pues lo que voy a hacer es cortar el vídeo, eso sí.